Los sonidos en primera fila por www.exitosmerida.com y en las redes sociales. Disfrute de un programa recreativo. Una producción nacional. Llega la tarde. Momento propicio para conectarse con Al Día con Argelis Torres por Éxito 100.9. Muy buenas tardes, Mérida. Sean bienvenidos a este espacio Al Día con Argelis Torres a través de Éxito 100.9 en este 6 de julio del año 2021. Por aquí les saluda Argelis Torres, recordándoles que estamos en la dirección de la estación el licenciado Enrique Torres, en la gerencia de programación Domingo Sánchez, en los controles Santiago Sandia, y llegamos a ustedes gracias a la otorrino laringólogo. Vamos a avanzar musicalmente en esta tarde maravillosa porque al regreso ya está con nosotros el invitado de la tertulia en este día, un tema bastante importante que usted no puede dejar de escuchar cuando son las 2:26. Éxito 100.9. Mantenernos recargados de energía positiva. Universo de sonidos. En primera fila. En nuestra tarde de tertulia conversamos con... A las 2:30 conversamos con el doctor Pedro Fernández. Él es coordinador de Médicos Unidos por Venezuela en el estado Mérida, sobre las exigencias que se están realizando desde esta ONG ante la crisis de salud pública en Venezuela. Recordar que Médicos Unidos por Venezuela se origina de las distintas protestas que se han generado por falta de insumos médicos y quirúrgicos en los ambulatorios y hospitales, así como las mejoras laborales. Bienvenido, doctor Pedro, a este espacio Al Día con Argelis Torres. Buenos días, buenas tardes, Argelis, buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de este programa. Pues efectivamente, así nació esta organización, para hacer un llamado de atención a lo que se estaba viviendo por los años 2014-2015 en Venezuela con respecto a la salud, donde alertábamos que si no se hacían correctivos pertinentes en esa época, íbamos a vivir un panorama como el que se vive ahora. Lastimosamente no fueron escuchadas estas recomendaciones y estamos hoy atendiendo un sistema de salud inmerso en lo que es la pandemia y en la emergencia humanitaria compleja, que era lo que primero señalábamos, que no deberíamos caer en eso, y que peor aún, hoy está dando ya criterios de catástrofe humanitaria. La pandemia vino a reagudizar todos estos procesos al punto que hoy no existe ningún hospital en Venezuela donde se esté dando una atención oportuna a ningún paciente con coronavirus o con ninguna otra patología. Solamente se brinda atención a quien pueda adquirir los insumos. Son innumerables los medicamentos y los insumos que solicitan en esas listas que parecen una lista de mercado, le piden a los pacientes, y son medicamentos que se deben colocar de inmediato. De hecho, está comprobado que el tratamiento a tiempo pertinente es lo que garantiza que la persona pues pueda tener una infección, digamos, leve, moderada, y no complicarse una infección severa. Pero acá en Mérida y en muchas partes de Venezuela se vive lo mismo. Mientras le piden al familiar que vaya y compre medicamentos que cuestan hasta 100 salarios mínimos, como es el caso de estos antivirales, el Remdesivir, el Tocilizumab, que ya todos los conocen, hay que esperar a que el familiar vaya, venda una nevera, venda la moto, busque la plata, hagan estas solicitudes a través de plataformas internacionales que vemos todos los días, como hay 10 y hasta 20 solicitudes nuevas. Ahí se pierde tiempo valioso. Y a 1 año y medio de haber iniciado el estado de alarma, no es justo ni aceptable que todavía estemos en esta situación para atender la pandemia. Ya es momento para haber tenido un programa, un proyecto de atención efectivo
para rescatar la salud de estas personas y evitar una mortalidad que tenemos que va mucho más allá de las cifras que se dan a nivel nacional. Incluso la morbilidad, que son el número de personas infectadas o enfermas, va mucho más allá, porque si tú te pones a analizar la situación, son muy pocos los que se realizan la prueba ahora en alguna institución pública, porque ya no hay reactivos. La mayoría se realiza la prueba en laboratorios privados y la gran mayoría de los pacientes terminan haciendo atención en el hogar, consultas en su casa, compran las bombonas de oxígeno, alquilan las bombonas de oxígeno, compran los medicamentos, consiguen un profesional que se los ponga en la casa con tal de no ir al hospital. Y sin embargo, nuestros hospitales están verdaderamente abarrotados. Lo que llama la atención de la manera en que se está atendiendo la pandemia no es la adecuada en cuanto a salud, tampoco es la adecuada en tanto al manejo de la población, en cuanto a la concientización de las medidas preventivas en la población y en cuanto a los manejos económicos y educativos. ¿Considera usted que aquí en Mérida las autoridades no han tomado las riendas como es para poder que se dé esa implementación de las distintas medidas de bioseguridad y todo lo que compete al sistema de salud en el Estado? Lo que vemos en la práctica habla por sí solo. Nosotros tenemos un sistema desde el Ejecutivo Nacional único en el mundo, y es verdad, es único en el mundo, es el único país que tiene una semana de cuarentena y una semana de flexibilización, pero en la práctica es lo mismo. En la práctica no hay una cuarentena verdaderamente eficiente. Lo único que hay en las semanas de radicalización es una alcabala puesta en alguna esquina que tranca la mitad de la avenida o tranca la avenida completa y te obliga a dar la vuelta y desviarte 100 metros y volver en 100 metros a estar en el mismo punto que estaban tratando de evitar. No hay transporte público, pero en la de flexibilización tampoco hay transporte público. Tratan de evitar las aglomeraciones, pero las colas que hay en las bombas de gasolina, tanto en semana flexible como en la radical es la misma. Son exageradas. Los constantes colas en las surtidoras de gas se mantienen en el mismo aglomeramiento. Entonces no hay una medida efectiva. Y cuando vemos que a un año y medio de haber iniciado la pandemia todavía no hemos aprendido, no hemos entendido la importancia de cuidarnos, y el gobierno no ha entendido la importancia de fomentar o de realizar políticas públicas adecuadas para evitar la transmisibilidad, estamos viendo los resultados allí. Todas esas medidas evitarían que muchas personas se enfermen, pero nos estamos enfocando es cuando ya está enferma a ver cómo la atendemos. ¿Cuáles serían esas políticas puntuales, doctor? Mira, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que políticas públicas de salud tienen que tener un carácter de universalidad, de sectorialización, de participación ciudadana, y algo importante, deben ser entendidas por la sociedad. No nos podemos quedar todavía en el que quédate en casa, el uso del tapabocas, lávate las manos. Era entender que poco a poco las personas debían ir retomando algunas de sus actividades, porque el venezolano vive del día a día. Un venezolano no se puede encerrar en su casa 15 días porque el sueldo no alcanza, el alimento no llega, el trabajo debe realizarse, y la mayoría de los venezolanos no vive del sueldo que tiene su trabajo, que tiene que buscar en otras fuentes de ingresos el alimento para su familia. Entonces no hemos generado políticas, primero, económicas verdaderamente eficientes, que le permitan a la persona tener seguridad alimentaria para poder acatar las medidas de pandemia. Las otras políticas públicas económicas también llevan al poder adquisitivo de una persona al momento. Cuando usted le exige un tapaboca, tener un tapaboca, perfecto, la persona lo quiere tener, pero es que un tapaboca cuesta lo que cuesta un sueldo mínimo. Entonces, ¿cómo compro el tapabocas? ¿Cómo compro el alcohol para lavarme las manos? Las
políticas educativas van hacia la misma forma. No era repetir lo mismo varias veces hasta que la gente se lograra, es lograr la conciencia en la población, que entiendan mediante información transparente, de fácil entendimiento, que la persona haga la concientización y la necesidad de protegerse. Es realmente un panorama complejo y, como lo dice el doctor Pedro Fernández, también forma parte la conciencia del ciudadano en el manejo de las distintas medidas de bioseguridad, pero hay distintos factores que están impidiendo quizás que eso se dé como normalmente debería ser. Nosotros vamos a avanzar musicalmente a través de Éxito 100.9. Al regreso seguimos compartiendo con el doctor Pedro Fernández, coordinador de Médicos Unidos por Venezuela. Saludamos a todos los que se conectan con nosotros a través de Éxito 100.9. Hoy estamos conversando con el doctor Pedro Fernández. Él es coordinador de Médicos Unidos por Venezuela. Estamos hablando un poco acerca de la crisis que afronta el país en materia de salud. Hay una exigencia puntual de las políticas públicas en materia de salud y es sobre la vacunación extensiva a toda la población, doctor Pedro. Sí, cuando hablamos de vacunación y de políticas públicas de inmunización colectiva, tenemos que recordar que rige un principio fundamental, que es el de la universalidad. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Todos los venezolanos. ¿Quiénes merecen la vacuna? Todos los venezolanos. ¿A quién debe ir dirigido el proceso de vacunación? A todos los venezolanos. Entonces, cuando vemos que se le exige a la persona tener un carnet, estar inscrito en un sistema como el sistema Patria o un censo paralelo realizado por el ministerio, y si no estás inscrito allí y no te llega o estás inscrito pero no te llega un mensaje, no te pongo la vacuna, es una cuestión que va más allá del proceso de inmunización, sino que son mecanismos de control social, incluso mecanismos disciplinarios para mantener a la sociedad en una constante zozobra, porque no sabemos mañana cuándo nos van a vacunar. Fíjate que hay un ejemplo, te lo traigo un ejemplo. Esto pasó acá en Mérida y ni siquiera lo he visto en estos andares por la vida pública, sino cerca. Una amiga mía, su madre falleció hace 6 meses, estaba inscrita en el sistema Patria, su hija conserva su teléfono, le llega el mensaje para que se vacune y pues la señora falleció, no va nadie. Pero ese mismo día yo paso por la escuela Godoy y veo como hay una gran cantidad de personas pidiendo ser vacunadas y le dicen no, porque a usted no le llegó el mensaje. ¿Cuál es la necesidad de guardarle la vacuna a una persona con un mensaje que no ha respondido al llamado, cuando tienen ahí miles de personas pidiendo la vacuna? No estamos para ser limosneros de vacunas, estamos para exigir, y así lo está haciendo el venezolano, exigiendo el derecho a ser vacunado. Y este proceso de vacunación, así como debe ser universal, también debe ser transparente. Cuando se inició la jornada de vacunación, a muchas personas se le puso la primera vacuna, y sobre todo personas mayores de 80 años que fueron a las instituciones, se le coloca la vacuna y se les cita para las 3 semanas para colocarle la segunda dosis. Aparte de transparente, considero que debe ser más humano, porque estas personas, el día que le tocaba la segunda dosis, en una ciudad donde no hay transporte público, se levantaron a las 4 de la mañana para llegar a tiempo a la institución, para que a las 11, 12 del mediodía les digan no, aquí no hay vacunas, váyanse, que la vacuna se puede poner en 3 meses. Yo puedo entender los fundamentos científicos del por qué la vacuna se puede poner en 3 meses. Yo entiendo, por ser médico, parte de cómo funciona la inmunización, pero esas personas no lo entienden. Esas personas se les crea una sensación de temor. Voy a perder la vacuna, voy a perder la oportunidad, ¿qué pasa si no me vacuno? Entonces le preguntan al vecino, el vecino no sabe, pero le dice que si se pierde la vacuna, entonces hay que volver a empezar la vacunación, se perdió el día.
el trato que reciben no es el más adecuado, y esto genera en esta población un miedo, una zozobra que hasta el día de hoy no han podido superar. Es justo que vivamos de esa manera, es justo que nuestros abuelos pasen por esa situación cuando tuvimos tanto tiempo para formular y diseñar un proceso de vacunación efectivo, eficaz y eficiente. Y ahora que usted nombra esa zozobra y ese miedo, también es este tema que se generó hace días, y lo conversábamos el día de ayer, doctor, donde 200 personas en Mérida, circuló por redes sociales, recibieron la vacunación con doble dosis. Es algo delicado porque la salud no es un juego y está en manos de quienes están allí en los centros de salud el poder uno ir a aplicarse la vacuna con esa seguridad de que sí. Pero entonces, ¿esto qué nos garantiza? ¿Qué garantiza esto al merideño? Realmente no lo sabemos. Lo que ha generado es miedo. Entonces, por allí en la calle, uno lo escucha de nuestros mismos familiares: yo no me voy a colocar la vacuna porque me puede pasar esto, no me lo voy a colocar, porque no hay algo que sinceramente te diga hay efectividad en esto, porque hay miedo en la población, doctor. Tú sabes que lo que genera un poco el miedo que hay en la población es parte de la falta de información oficial que tenemos. Exacto. No hay transparencia ni en el manejo de la información ni en el manejo de los recursos para la vacuna. Cuando no hay una información oficial, se crean entrelazados de información falsa, lo que actualmente se le conoce como infodemia, que son estas cadenas de WhatsApp que mandan y remandan y remandan. Los fake news. Y la gente las lee, le genera temor, le genera miedo, y no hay una autoridad a la cual apelar para decir: mire, esto es falso porque el ministro lo dijo de esta manera. En una pandemia como la de Venezuela, nadie sabe quién es el ministro de Salud de Venezuela. Nadie sabe quiénes son las autoridades de salud, porque son otros los que están actuando como competencia en salud, y eso trae un problema. En la administración pública hay un principio de ubicación, donde la persona que va a cumplir tal cargo tiene que tener una formación para estar en ese cargo, tiene que conocer cómo se maneja y tiene que tener formación gerencial. Pero nuestra ubicación, ¿cómo se realiza? ¿Quién va a ser el director de tal cosa que tenga que ver con salud? Pues este que es médico, o este que es enfermero, o este que es nutricionista, sin saber si tienen formación para eso. Y eso lleva a que no se apliquen fundamentos gerenciales, no se apliquen fundamentos de procesos masivos de inmunización, y llevan a que las personas cometan errores porque siguen su lógica individual. Entonces, si una persona va a vacunar y su lógica individual le dice que hay que hacer esto de esta manera, pues lo hace de esa manera porque tiene una autoridad otorgada por los mecanismos irregulares. Y sucede lo que pasó con las vacunas: unas personas que no sabían, no se leyeron el folletico siquiera, donde dice que había que colocar 0.5 cc, se le coloca a estas personas de esa manera, y pasan dos cosas que generan más zozobra en la población. 200 personas que no saben y que tienen hoy miedo de qué va a pasar con su salud, y 200 personas que también se quedaron sin vacuna, porque con esas dosis se pudieron vacunar 400 personas si en ese proceso se hubiesen seguido todos los pasos regulares y estuviesen guiados por personas que saben de eso. Lo triste es que las personas que saben de vacunación, los que tienen 40 años vacunando a todos los merideños, no lo dejan acceder al sistema de vacuna, no lo dejan entrar ni tomar decisiones en las mesas de trabajo. Es una situación bastante compleja. Usted el día de ayer también manifestaba, doctor, en la presentación del Acuerdo de Salvación Nacional que se dio en la Plaza El Llano, específicamente, que se exige para que los venezolanos tengan más datos precisos en torno a la llegada de las vacunas, de lo que esté llegando acá a Venezuela. En este caso se hace mención a la vacuna Abdala, recordando que hace días la Organización Panamericana de la Salud pedía a Cuba que se publicaran los datos reales que ayuden a fomentar esa confianza en la población que está siendo inmunizada.
tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahorita de la necesidad de información transparente. Yo no conozco la vacuna Abdala. Yo no estoy negando que pudiese ser una buena vacuna. Aspiro y le pido a Dios que sea una vacuna con efectividad del 100% y que la tengamos acá y nos la pongamos todos y que ya en unos meses estemos libres de este flagelo de la pandemia. Pero cuando se le dice a la población, te voy a poner una vacuna y te la vas a poner porque yo digo, y la gente va a buscar y va a apelar a la información que existe, no está publicada, ¿por qué esa negativa a publicar la información? Sí, tenemos organismos que a nivel de Latinoamérica, de toda América, del mundo, rigen los procesos de salud, que son los que nos informan si algo es bueno o no, porque tienen los expertos que estudian y nos dicen, sí, colóquense esa vacuna porque es buena. Y ellos tienen sus mecanismos basados en fundamentos científicos y métodos para experimentar a ver si la vacuna es buena o no. ¿Qué tiene que demostrar la vacuna? En primer lugar, que es efectiva contra el coronavirus, y en segundo lugar, que no hace ningún daño a ningún otro órgano ni pone en riesgo la vida de la persona. Si es verdad que están esos estudios realizados, si es verdad que ya la vacuna pasó por la fase 1 y 2, ¿por qué no se ha publicado esa información? Porque permite que el venezolano viva en ese miedo de no saber si colocarse la vacuna o no, y porque no se permite, como se está establecido, que otros laboratorios ya en fase 3 puedan hacer los estudios propios con la vacuna, que es un requisito que se haga multicéntrico para poder abordar todas las distintas aristas de la población y decirle al mundo, la vacuna sí es eficiente, póngasela a todos. Doctor, ya casi cuando se nos está agotando el tiempo, no podemos dejar pasar a un lado algo que sucedió hoy. Es que había una convocatoria a nivel nacional donde el sector salud, específicamente los sindicatos, estaban exigiendo que se les diera respuesta ante lo que fue la firma del acta convenio con el Ministerio de Salud. Doctor, ¿cuáles han sido esas solicitudes que desde esta organización Médicos Unidos de Venezuela se han realizado para la dotación de insumos a las áreas hospitalarias? Tenemos el caso del IHULA, que es el centro Centinela, y ya lo conversábamos al inicio del espacio, que es una situación bastante compleja, porque es que a veces llegan los insumos, pero no son suficientes para cubrir la demanda. En Mérida, por ejemplo, es tan raro que se dote un hospital que cada vez que llegan 3-4 cajitas hay que hacer una rueda de prensa. Algo que debería ser todos los días y que no debería llamarle la atención a nadie. Pero cuando hablamos de la necesidad de insumos, verdaderamente no cumple con la demanda que tiene el hospital. A veces hay personas que ven la noticia y dicen, llegaron 5.000 inyectadoras a la HULA, esos 5.000 duran 2 días. La cantidad de pacientes y la necesidad de insumos son bastante grandes. Entonces no vale la pena mandar algunos insumos solamente por mandarlos, si es que hay establecidos reglamentos y lineamientos para dotación hospitalaria. Están claros cómo se debe hacer los inventarios, a dónde se debe demandar y cuál debe ser la respuesta que da el Ministerio de Salud, porque tiene la competencia única el Ministerio de Salud de dotar todos los hospitales. Nuestro hospital universitario y casi todos los hospitales de Venezuela funcionan, lo poquito que funcionan, por el aporte de empresas privadas, de fundaciones que trabajan allí, de personas que de manera altruista prestan algún tipo de donación, y una manera ilógica y irracional de privatización de la salud que hizo este gobierno, en que la persona, el mismo paciente, tiene que cubrir casi el 80% de los gastos. De esa manera no solamente se está violando la Constitución Nacional, que en su artículo 83 y 84 habla de la gratuidad del sistema de salud y de la obligación que tiene el Estado para cumplir con esa dotación, sino que se cercena un derecho universal, que es el derecho a la salud que tiene toda persona. ¿En qué porcentaje evalúa usted que está el déficit de salud en Venezuela? Bueno, ahí el déficit de salud lleva varios componentes. Entonces, primero en personal de salud no hay suficiente para atender a toda la población. La diáspora médica y de otros
profesionales es bárbara. No solamente los que se han ido del país, sino los que han migrado de sector, cuando vemos que la mayoría de los profesionales de la enfermería prefieren trabajar en otro rubro, ya sea en el comercio, ya sea en la empresa privada, de otra manera, o los que migran del país en insumos, cuando algunos insumos la escasez ronda el 75 y el 80%, también en métodos de diagnóstico y tratamiento. No existe en Venezuela, Argelis, un solo hospital público donde hacerse una tomografía. No existe un solo hospital público en Venezuela donde hacerse una radioterapia. No existe una sola sede de oncología en Venezuela donde la persona vaya y tenga todo su tratamiento, toda la forma, sin que tenga que llevar alguno de los insumos. Eso es parte del déficit, y los otros dos componentes son de presupuesto. El presupuesto del hospital universitario es el peor pagado. O sea, si el sueldo mínimo del personal de salud no alcanza, pues el sueldo del hospital menos. Tiene un presupuesto ilógico que no le alcanza ni para el funcionamiento de un día a un solo servicio. Y el otro es el de la cooperación multisectorial, que tampoco existe para el hospital. De manera que nosotros tenemos que, ya a 1 año y medio de pandemia, hacer una reflexión, y ojalá el gobierno nacional y el regional y todos puedan ver la necesidad que tenemos hoy de pensar la pandemia, de no seguir realizando acciones como lo marca el día a día, o dándole respuestas a problemas que se crearon porque no actuamos a tiempo el día de ayer. Pensar la pandemia implica entender con pensamiento estratégico qué va a pasar mañana y hacia dónde vamos, qué pasa en materia de salud, que es la más preocupante, pero también qué pasará en materia de educación, qué va a pasar si la Universidad de los Andes, que de paso no la tiene cerrada el coronavirus, la tiene cerrada la crisis en la que está inmersa Venezuela, qué pasa cuando no se puedan graduar más médicos. ¿Quiénes van a ir a los institutos rurales? ¿Quiénes van a hacer los posgrados? ¿Y quiénes van a sustituir a los médicos que se están yendo, los que se están jubilando? El perfil para dentro de 2 años es verdaderamente triste. ¿Qué va a pasar en Venezuela con la economía si seguimos en esta inflación que está peor, que la pandemia vino a complicarla? Pensar la pandemia implica también ver lo positivo que trajo la pandemia y usarlo a nuestro favor. El haberle dado una respuesta globalizada a un problema que es global nos puede ayudar mañana a resolver otros problemas, porque tenemos acá muchas otras enfermedades que están haciendo estragos en la sociedad venezolana. Acá mismo en Mérida tenemos unas tasas de paludismo que nunca se habían visto. La zona panamericana es una zona con un índice malárico verdaderamente alarmante. 29 de cada 100 personas que tienen paludismo en el mundo están en Venezuela, y 42 de cada 100 tienen relación con Venezuela. O sea, somos el principal exportador de malaria en América, y así lo vemos con otras enfermedades. También esto nos puede ayudar a pensar cómo atacar otros problemas. Y ya para cerrar, algo muy importante que te quiero dejar acá: la pandemia trajo algo muy positivo. En la pandemia, las voces de los médicos, de los científicos, de los que han estudiado, de los que se han preparado, recobraron su prestigio en la sociedad frente a las voces de muchos políticos y populistas que los tenían callados. Es hora de que la sociedad entienda la importancia de escuchar a los que saben, de dejarse influenciar por los que han estudiado y por los que saben, y no de seguir a líderes populistas que solamente buscan la figura, la popularidad para acceder a un cargo en el cual no van a crear ningún beneficio para la sociedad. El desarrollo social de Venezuela depende del momento en que vamos a elegir nuestros líderes, si elegimos líderes preparados o elegimos personas populistas que solamente porque tienen un poquito de carisma o porque el partido me dijo que vote por ellos, lo vamos a poner en puestos de administración pública. Es una reflexión que tiene que hacer el venezolano.
Muchas gracias, doctor Pedro, por acompañarnos en este espacio al día con Argelis Torres. Conversamos acerca de la crisis que se vive en el país, más allá ver un poco más de las soluciones que se deben implementar para que todas estas situaciones puedan ir mermando un poco. Nosotros vamos a cumplir compromisos comerciales. A la vuelta estaremos haciendo un recorrido de lo que ha pasado hoy en Mérida.